Sembradores de la buena semilla. Historia de la Iglesia. Cuarto período. La Iglesia del Oscurantismo. Del año 476 al 1400. Carta a la Iglesia. Capítulo 6. La Baja Edad Media. Del 1000 al 1400. Tema 6.1. Los reinos de España. En la Alta Edad Media casi toda España estuvo sometida a los musulmanes, bajo el Emirato de Córdoba. El único reino español cristiano era el de Asturias. Hacia el año 814 comienza la Reconquista. Hacia el 910 se establece el Reino de Navarra. Para el año 1030, Asturias ha cambiado a Reino de León y ha duplicado su territorio. Navarra se sigue expandiendo. La España islámica se ha fraccionado. Hacia el 1050, el Islam sigue en retroceso. Ya vemos independiente al territorio que será Portugal. En el año 1150 ya son varios reinos españoles: Galicia, León, Castilla, Pamplona, Aragón y Cataluña. Hacia el 1300 ya los islámicos solo tienen una pequeña porción al sur, Granada. En el último siglo las diferentes coronas se han venido unificando, hasta llegar a dos, Isabel y Fernando de Aragón y Castilla, respectivamente. Al unirse en matrimonio, toda España queda unida bajo estos dos reyes, que son llamados los Reyes Católicos. En 1492 culmina la reconquista de España, expulsando a los islámicos de Granada, su último bastión. Inicia el esplendor de España. Tema 6.2. La Santa Inquisición. Año 1184. A partir de que la Iglesia se fusiona con el Estado, los herejes son declarados enemigos del Estado y de la Iglesia. Con el tiempo no se ve a los cristianos disidentes como personas en el error, sino como enemigos que hay que destruir. La Santa Inquisición o Tribunal del Santo Oficio fue un instrumento de tortura usada por la Iglesia Católica, operada por los dominicos principalmente, con la intención de eliminar las herejías, y ante la falta de argumentos para convencer con la Biblia y la razón, se procedió a usar el tormento. El Papa Inocencio II, en 1184, instaura la primera Inquisición en Languedoc, en el sur de Francia, para frenar a los albigenses. Después se instalan más, en 1249 en el reino de Aragón y Castilla, y dependiendo de los reyes, no del papado. Al unirse los reinos fue extendida a toda España, llamándosele Inquisición Española. Al parecer fue la más cruel de todas. Además de los errores doctrinales, también tenía por objeto extirpar la brujería y la posesión demoníaca. Sus recursos inhumanos fueron inútiles para tal efecto. Para ello hace falta un poder espiritual efectivo. Después de la Edad Media, el terror se intensifica, cuando en la Reforma se intensifican las herejías protestantes. Los protestantes que basan su fe en los principios bíblicos, y no en los dogmas papales, son los que más sufren el ataque de esta cruel maquinaria, temida hasta por los reyes. Hoy el católico dice que es injusto que el Evangelio recurra al recuerdo de esta práctica para perjudicar a la Iglesia, pero no se trata de perjudicar, sino de enseñar o recordar, para no repetir errores y acercarnos a la verdad. La peste negra, 1348. La peste bubónica, ocasionada por la bacteria Yersinia pestis, en las pulgas de las ratas, fue una pandemia que inició en la India y llegó a Génova, y de ahí al resto de Europa. Se calcula murió la tercera parte de la población. Fue el clímax de la desolación, del oscurantismo, de la Edad Media. Entre otras cosas, produjo un incremento en la adoración a la Virgen María, a quien los habitantes recurrieron para que les librara de la peste. Situaciones así sacan lo mejor y lo peor del humano. Se aprovechó la desgracia para culpar a los judíos una vez más injustamente de ser los causantes de ese castigo de Dios por haber matado a Cristo, y vino una persecución más contra ellos. Los jerarcas sabían la verdad, pero fue una buena oportunidad para hacerles odiar por la población. Capítulo 7. La Iglesia Católica Romana Medieval, del 1000 al 1400. Tema 7.1. La querella de las investiduras, la humillación de Canosa. En 1073, estalla la querella de las investiduras entre el papado y los reyes europeos,
que habían usurpado el derecho de asignar investiduras, nombrar obispos, abades y otros cargos en sus dominios. Esto podría tolerarse en el Imperio de Oriente, con el patriarca de Constantinopla, pero no en Roma. Hacia el año 1056, el emperador Enrique III era el verdadero dispensador de nombramientos, pero a la llegada del Papa Gregorio VII, en 1073, ordenó parar esa práctica. El emperador Enrique IV no estaba dispuesto a perder esa autoridad, así que desdeñó las órdenes papales y siguió ordenando obispos. Convocó un sínodo en Worms, en 1076, donde los obispos alemanes se declararon en desobediencia al Papa, pidiéndole la renuncia a su cargo. El Papa contestó con una excomunión al emperador. Las cosas se le complicaron al emperador porque una excomunión le aleja a los fieles católicos, además de otros problemas que se le vinieron encima. En fin, el punto es que Enrique IV tuvo que claudicar ante el Papa. Ante tal victoria, se engrandeció el Papa y castigó al emperador, haciéndole ir a su residencia en Canosa por el perdón y así levantarle la excomunión. Le mantuvo en espera en la puerta de su palacio bajo la nieve, sin resguardarlo, 3 días. Su esposa y su hijo también. Esta escena es conocida como la humillación de Canosa. Tema 7.2. Inocencio III, entre Dios y el hombre. Del 1198 al 1216. Uno de los papas más jóvenes, ocupa el papado a los 36 años. Es un claro oscuro en la historia. Tuvo iniciativas muy buenas y muy malas. Fue un hombre muy preparado, muy influyente en la política de Roma, aún antes de ser papa. Ordenó 2 cruzadas y una tercera póstuma. La cuarta en la que se traicionó a Constantinopla, saqueándola 2 veces. Ya no fueron contra los musulmanes, sino contra cristianos ortodoxos. La cruzada contra los albigenses, que no eran musulmanes, eran también cristianos. Promovió y se autorizó en el Cuarto Concilio la Quinta Cruzada, aunque él no la vio, murió antes. Dio su apoyo a franciscanos y dominicos para extenderse como orden y predicar. Instaura la Santa Inquisición, iniciando una era de terror para los cristianos no papistas. Convocó el Cuarto Concilio de Letrán, donde se reglamenta la Santa Inquisición. Tema 7.3. El cisma de Occidente. La cautividad babilónica del 1309 al 1417. Otra lucha de poder entre el papado y los reinos seculares. El papa en turno era Bonifacio VIII y el rey Felipe IV de Francia. Felipe el Hermoso buscaba fortalecer su poder y centralizarlo desde Francia hacia toda Europa. Para ello, el papado se le oponía. En medio de la lucha, Bonifacio VIII decayó y murió. Le sucedió Benedicto IV y también falleció al poco tiempo. Pero el siguiente papa, Clemente V, fue muy afín al rey, tanto que trasladó la sede pontífica de Roma a Aviñón, en Francia. El nuevo palacio pontificio parecía una sofisticada corte francesa, y lo que eso implica. Los cardenales estaban muy cómodos ahí, pues la mayoría eran franceses. Años después, cuando Urbano V quiso regresar a Roma, los cardenales se le opusieron. Prácticamente el papa ya estaba contra su voluntad en Francia, pero no se imponía, hasta que la monja mística Catalina de Siena presionó y presionó, hasta que se trasladaron a Roma, concluyendo la llamada cautividad babilónica de la Iglesia. Sin embargo, ya en Roma, la mitad de los cardenales se le rebelaron, regresaron a Francia y nombraron un nuevo papa. Ahora la Iglesia tenía 2 papas. Esto inició el cisma de Occidente, o gran cisma. Más que una división de la Iglesia, fue una división de poder. Incluso durante un tiempo llegó a haber 3 papas simultáneamente. Tema 7.4. Consecuencias para la Iglesia. Por cuestión de tiempo y no por entrar en detalles polémicos, concluimos este período solo resumiendo que la Iglesia medieval, o del oscurantismo, visto en la Iglesia católica, permaneció en un nivel espiritual muy bajo. El pueblo estuvo sumido en la ignorancia, en la idolatría, en las supersticiones, pero en cierto modo temeroso de Dios. Muchos queriéndole agradar, pero sin saber cómo, desviados de la verdadera palabra y propósito de Dios. Sus líderes pocas veces fueron una verdadera guía espiritual, y como guía moral muchos se desautorizaron a sí mismos.
Voy a dejar un planteamiento en figura con las 5 principales doctrinas bíblicas que se dejaron de practicar en los primeros 500 años de la Iglesia. Ya lo mencionamos en el periodo anterior, permítame recordarlo usando mi mano izquierda. Antes del año 100 termina el ministerio apostólico. Podemos representarlo aquí. No más apóstoles, aunque durante algunos años habrá siervos que continúan su labor, conocidos como padres de la Iglesia. Paulatinamente y concluyendo hacia el año 200, deja de haber lo que es imposición de manos, medio de transmisión, no solo de autoridad, sino transmisión de dones espirituales. Hacia el año 300 podríamos poner como punto de referencia más exacto el año 313, en que inicia el sincretismo de la Iglesia, decae la santidad. Al entrar millones de personas a la Iglesia sin verdadera convicción, imponiéndose el cristianismo como religión oficial por conveniencia, aún para salvar la vida, no siempre por convicción. Hacia el año 400 se formaliza el bautismo a infantes, dejando la verdadera esencia del bautismo, que es señal de arrepentimiento para salvación en los adultos. Y finalmente, hacia el año 500, ya no se predica la salvación por fe. Se dice que es por obras, que se debe pertenecer a la Iglesia Católica solamente, pues fuera de ella no hay salvación, contraviniendo la palabra de Dios. Bien, durante este periodo que abarca 1000 años, así fueron las cosas. La falta de doctrina, de palabra de Dios, ha hecho menguar la luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. La luz se ha guardado y apenas por ahí de vez en cuando sale una ráfaga en medio de la oscuridad. Al cumplir los 1000 años, la luz empezará a salir. Y entonces veremos lo que sucede con la mano derecha. No lo anticipo porque necesita ver usted el contexto histórico para comprender mejor la intervención divina. Comprobará que la restauración no fue accidental o plan humano. Concluyendo, ¿por qué llegamos a este punto de oscuridad espiritual? Es penoso decirlo, pero mucho debió haber sido porque el liderazgo estuvo luchando esos 1000 años por tener el dominio político, el control de las masas, poder y riqueza, olvidando el propósito que era tener el dominio espiritual. Es lógico que la ausencia de luz, de palabra, de santidad, de obediencia, de amor, haya dejado espacio para la oscuridad, para la mentira, la traición, la maldad, el odio, sin una barrera espiritual contra el reino de las tinieblas. Antes bien, abriendo brechas para que entraran las ideas del enemigo de Dios y de los hombres. La Iglesia debe ser cobertura espiritual para la humanidad. No es agradable hablar de esto, pero entiendo que como compilador es mi deber presentar el panorama completo del pasado, como base para entender el presente, para mostrar, para recordar que el verdadero propósito de la Iglesia de Cristo es anunciar el reino de Dios en la tierra, anunciar el Evangelio y bautizar para perdón de pecados y salvación de las almas. Es un error pretender tomar el poder con las armas, pues nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra nuestros semejantes. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A Pedro se le dijo, guarda tu espada. Si la iglesia de Roma fue fundada por Pedro, desde ahí esta iglesia faltó a la obediencia al usar la espada, no solo contra sus semejantes no cristianos, peor aún, contra sus mismos hermanos cristianos. Siempre quedará la incógnita. ¿Qué habría pasado si la iglesia hubiese continuado con su evangelio de poder estos 1000 años? ¿Al ritmo de los primeros 300 años? ¿El mundo estaría ya cristianizado? En la tierra nunca lo sabremos y ya nada podemos hacer. Pero sí podemos hoy enmendar y tomar acción, cumpliendo con nuestro propósito, con nuestra función. Continuar la gran comisión desde donde estamos, con lo que tenemos y todo lo que podamos. El pasado nos sirve como enseñanza, pero nada más. Ahora vamos adelante sin mirar atrás. La mies es mucha, los obreros pocos. Haz lo tuyo.
Hemos concluido el cuarto período. En el siguiente veremos la prerreforma, la reforma y la contrarreforma, desde Juan Hus hasta la Guerra de los 30 Años que termina en el 1648, pasando por Lutero y Calvino. Veremos el principio de la restauración de las 5 doctrinas caídas, en un orden ascendente, simétrico, donde no parece voluntad humana, sino orden divino, mostrándonos que tenemos un Dios de orden. Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Sembradores de la buena semilla, Ministerio de Enseñanza y Evangelismo.